Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a otro módulo del ciclo de seminarios. ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Ahora abrimos uno nuevo, que es el módulo 26, y es sobre la investigación en cambio climático dentro de la UNAM, en particular en la Facultad de Arquitectura. Vamos a estar explorando las investigaciones que se hacen en esta facultad sobre cambio climático, ya sea también cambio climático local y cambio climático global. Y hoy tenemos el gran gusto de tener al doctor Ernesto Valero Tomás, que viene a hablarnos de las infraestructuras urbanas y sus retos ambientales en el sur global, perspectivas desde México, China y la India. Entonces, antes de darle la palabra al doctor Valero, les cuento un poquito sobre él. Él es un profesional en los campos de la arquitectura y los estudios urbanos. Su investigación se centra en el diseño de métodos híbridos para mapear el flujo y el consumo de agua, alimentos, residuos y electricidad en ciudades. De 2017 a 2021 ocupó el cargo de profesor titular de diseño sostenible en DETAO, en el Instituto de Artes Visuales de Shanghái, donde se desempeñó como coordinador académico del programa de diseño de arquitectura ecológica. Actualmente se desempeña como coordinador de la Iniciativa de Infraestructuras Sustentables de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Su trabajo ha sido publicado en revistas arbitradas en Estados Unidos, México, Reino Unido y en el libro Drawdown, The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming. Ha impartido cursos en la Escuela de Arquitectura y Paisajismo de Edimburgo. Los resultados de su investigación se han presentado en Alemania, Países Bajos, Francia, Ecuador, Irlanda, India, Corea del Sur y China. Ernesto tiene un doctorado en arquitectura y diseño urbano de la Universidad de Edimburgo. Recibió una maestría en diseño sostenible avanzado de la Universidad de Edimburgo y una licenciatura en arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ernesto, es un gustazo tenerte por aquí. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y que nos vengas a platicar de los fabulosos trabajos que estás haciendo en la Facultad de Arquitectura. Muchas gracias, Francisco. Un honor para mí estar aquí con ustedes, un programa de investigación en cambio climático tan distinguido y tan profesional como el que hacen ustedes. Efectivamente, voy a hablar de infraestructuras urbanas con algunos casos de estudio en tres países de lo que algunas personas llaman el sur global. Vamos a ver temas como extractivismo, sur global, infraestructuras, el método de análisis de estos retos ambientales en casos en Ciudad de México, Shanghái en China y Bangalore en India, eh, como una especie de clarificación. Los conceptos o los temas que voy a introducir, pues parten de una perspectiva desde tres campos: la arquitectura, la geografía urbana y los estudios visuales, que son tres áreas en las que he podido hacer estudios. Entonces, algunos conceptos eh, pueden ser analizados por diferentes otros campos como sociología, antropología, pero me enfocaré en los tres antes mencionados. Empecemos con este concepto de extractivismo. Estoy utilizando estas fotografías de Sebastião Salgado, un gran fotógrafo brasileño que en 1986 hizo esta serie de fotografías en Brasil, en esta mina de oro. Para mí son impactantes estas imágenes, y me gustaría empezar con una definición de extractivismo de Eduardo Budinas, un uruguayo que ha estudiado este fenómeno. No es el único, hay muchas personas en diferentes ramas que han estudiado el extractivismo y el sur global. Como dice aquí, pues la naturaleza en estos países se está degradando a un ritmo sorprendente, y algunas actividades relacionadas con el extractivismo, no solo de forma contemporánea, pero durante muchas décadas, está la minería a cielo abierto, la extracción de petróleo, la expansión de monocultivos, la extracción de agua, una serie de elementos que caen en la definición de industrias extractivistas. Y esto nos podría llevar a comentar lo siguiente: que el extractivismo es un concepto útil que describe la posición del sur global
en el desarrollo de la economía mundial. Eh, no nada más hoy, pero desde hace más de 500 años. Con esto no estoy diciendo que es el único rol que tiene el sur global, pero muchos de sus ciudades, de sus paisajes, de su desarrollo económico cae en una descripción de extractivismo. Vamos a ir viendo este tema más adelante, sobre todo cuando relacionamos geografía y el sur global. Y es importante posicionarnos eh, en tiempo y forma y decir que desde la década de 1970, vamos a ver datos eventualmente, pero la dinámica industrial en el mundo y particularmente en el sur global es responsable de la extracción y consumo de más servicios ecosistémicos de los que nuestras tierras y masas de agua nos ofrecen. Estamos extrayendo en el mundo entero más recursos de los que podemos, de los que la tierra y el agua nos pueden dar. Es una deuda ambiental que tenemos, muy marcada, como les dije, desde inicios de los setentas, y esto nos nubla a muchos profesionales para poder identificar las relaciones o las fuerzas locales y globales que influyen en el desarrollo de las ciudades del sur global. Sigamos con más datos. Vivimos en un mundo frágil. Probablemente muchos de ustedes han escuchado el tema de huella de carbono y hay una institución fundada en Suiza que se llama Global Footprint Network, que desde hace muchos años ha tenido una metodología muy robusta y cada año se robustece más en el análisis de nuestras huellas de carbono como países. Y es ahí donde sus datos nos señalan desde que desde inicios de los 70 ya pasamos, ya estamos en un déficit ecológico. Pueden ver aquí en color rojo los países que ya tienen un déficit ambiental y otros que todavía tienen una bueno, capacidad todavía de sus ecosistemas para proveer no solamente a sus economías, sino al resto del mundo. Pero me gustaría ir analizando en colores cosas que son un poco ambiguas. Por ejemplo, aquí aparece Canadá como en verde y Brasil también aparece en verde. Esto no indica que sus sociedades o que su economía sea la más ecológica del mundo, simplemente que tienen una variedad de ecosistemas muy, muy fuertes que les permiten todavía extraer y consumir a sus propias sociedades de forma importante. Otro ejemplo que me gustaría comentar de esta metodología es que, por ejemplo, Suiza, un país que si bien, bueno, ahí lo pueden ver arriba de Italia, que si bien tiene una serie de políticas y de esfuerzos ambientales importantes, pues tiene un déficit ambiental muy fuerte. Probablemente tenemos esta idea de la campiña suiza como intocable y muy ecológica, pero nada más como un ejemplo, Nestlé u otras industrias suizas, pues probablemente no estén en territorio suizo, están en otros países, pero esta metodología de análisis de la huella de carbono cuenta esas instituciones, así estén en Brasil o así estén en Indonesia, pero cuentan como parte del déficit ecológico del país anfitrión, en este caso Suiza. Espero que estos ejemplos nos vayan ayudando a entender este déficit ecológico. Hay otros mapas de las huellas ecológicas por persona. En este caso pueden ver que Canadá aparece pues con una huella ecológica por persona muy seria. Europa tiene una huella ecológica por persona alta. También aquí Australia podemos ver que tiene una huella ecológica por persona amplia. Incluso pensando que incluso en este mapa aparece en verde, también por sus grandes recursos naturales. Y la biocapacidad total, la biocapacidad de los sistemas ecosistémicos que ofrece cada país. Vemos a Brasil como todavía una potencia ecosistémica. A México es fuerte en términos de las diferentes dotaciones ambientales que tiene. Pero entonces esta metodología tiene que ver con más cercano a la economía, en donde pues vas teniendo unas
deficiencias o tienes reservas. Aquí podemos ver lo que comentaba de 1970, de la década de los 70, como ya pasamos a un déficit ecológico global que se mide por hectáreas globales. Eh, Esta metodología hace un balance de importaciones, exportaciones, entre otras cosas, y, y vemos que ya el país, que distintos países sobrepasan su capacidad ecológica por mucho, ¿no? No sé si han escuchado esta noción de decir que, bueno, si todos consumiéramos como X país, como Alemania, como Francia, los recursos de la tierra se acaban en cada año, no sé, en febrero, marzo. Eh, es una lógica interesante para entender en dónde estamos parados. También me gustaría comentar por país, particularmente México, India, China, los países que vamos a ver ejemplos más adelante, cómo tienen un déficit desde hace muchos años, un déficit ecológico. Me gustaría que nos concentráramos en el dato que está en medio, que dice Ecological Footprint per Person, la huella ecológica por persona. En México es de 2.3 hectáreas globales por persona. Cada uno de nosotros como mexicanos tenemos esa deuda al mundo. En India tiene un déficit de una hectárea global por persona, China 3.6, Brasil 2.6, más que México, pero todavía está en verde su reserva por la capacidad ecológica que tiene en su geografía. Pues vamos a comparar con países donde ha habido una noción de que están en el norte global y se tiene esta noción de que son países en desarrollo. Todos estos conceptos pueden ser un poco debatibles y ambiguos, pero me gustaría ver cómo Suiza tiene 4 hectáreas globales por persona, Japón 4.2, Alemania 4.7, muy alto, Francia 4.3, aunque han ido bajando, si pueden ver las gráficas, pues está bajando esos niveles, pero siguen teniendo consumos altísimos, mayores que muchos países del sur global que se encargan de proveer de materias primas en su mayoría, ¿no? Pues dejemos de lado gráficas y datos, voy a empezar a comentar ciertos conceptos de forma más visual. Y bueno, quiero definir un poco bueno, mi aproximación a lo que es el sur global. Se puede analizar desde un punto de vista político, económico, geográfico. Me gusta enseñar esta portada de este reporte que hizo Willy Brandt, que incluso él tuvo en los 70 el Nobel de la Paz por estas especies no solamente de estudios, sino de prácticas de integración internacional y de apoyo a países pobres. Pero me gusta que en el 1980 la portada es esta línea divisoria entre el norte y el sur, que incluso el norte ambiguamente toma parte de Japón y de Australia. Y pues eh, el objetivo en buena lid o en buenas intenciones es ayudar a romper el estancamiento en las discusiones entre naciones ricas y pobres. Y pues esta agenda estimuló la separación del sur global y el norte global. Incluso en ese entonces todavía se hablaba de primero y tercer mundo o de países no alineados y países industrializados. Son conceptos que se han ido perdiendo en el tiempo. Ahora está más en boga decir sur global, norte global. Pero a mí me llama la atención que la ilustración de la Tierra segmentada por una línea implica que los países menos desarrollados del hemisferio sur reciben ayuda, guía y supervisión de los países desarrollados en el hemisferio norte. También esta imagen que me parece muy fuerte es de un proyecto, no sé si han escuchado de él, Atlantropa, que incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, una serie de investigadores alemanes empezaron a idear esta forma de ver a Europa y África con la posibilidad de poner distintos bloqueos en el Mediterráneo para hacer mucho más
fértil ciertas zonas de África y poder recibir recursos de ellos. Me gusta, en alemán, no sé alemán, me ayudaron a traducir lo que aparece en la imagen, pero prácticamente se lee así: ¿cómo se puede catalizar la economía europea en un circuito económico durante siglos a través de la Europa Atlántica? Una Europa industrializada se complementa con África, con un suelo virginal y rico en materias primas. Estamos hablando de 1927, pero el sur global también tiene características colonizadoras. También yo creo que el sur global, podemos hablar de un sur global imaginado. Estas son fotografías que tomé hace algunos años, en 2012, en el desierto de Sonora. Al decir imaginado es que es la misma geografía, el mismo monte, las mismas condiciones climáticas, pero una línea simplemente ya marca la diferenciación entre el sur global, norte global, desarrollo, subdesarrollo, occidente y el resto. Entonces tiene que ver mucho con imaginaciones políticas, pero que influyen mucho en el desarrollo de los países. Otra noción del sur global es la transferencia, expulsión y absorción de daños ecológicos. Estas son imágenes, solo pocas imágenes de muchísimas que tomó este gran fotógrafo Mike Hedberg en 2014 en Bangladesh, que convivió con desmanteladores de barcos, cruceros, barcos comerciales, que tienen vida útil de 30 años y los transfieren a países como Bangladesh para encargarse de desmantelarlos y eventualmente, pues, tanto sufrir las condiciones climáticas o las condiciones de desperdicio, eventualmente tratar de reciclar algo, pero pues sí es impactante que esta transferencia de daños ecológicos y ambientales vaya del norte global al sur global. Incluso podemos ver niños trabajando en estos lugares. Entonces, el sur global también es una transferencia y expulsión económica. Pues dejamos el tema del sur global, ahora vamos con el tema de infraestructuras. Y las podemos definir muy fácilmente como componentes estratégicos para la apropiación de recursos naturales y también parte de industrias ligadas al extractivismo, como minería a gran escala, producción de petróleo y gas, explotación agrícola, producción de cemento, entre muchas otras. Y son variadas, son polimorfas y con escalas también muy, muy variadas. El término de escala lo vamos a revisar después. Aquí tenemos ejemplos de infraestructuras para, en el Estado de México, infraestructuras hidráulicas, infraestructuras de producción de cemento en Puebla o eh, viveros y invernaderos en Países Bajos, que cada uno de ellos tiene sus condiciones particulares, pero también unas huellas ecológicas muy fuertes. Con esto no quiero decir que tenemos que erradicar infraestructuras, parte de nuestra vida diaria está solventada por estas infraestructuras, pero hay que analizarlas a detalle. Hay un libro que no solamente a mí, pero a muchas personas nos ha influenciado bastante. En 1973, Ernst Schumacher publicó Lo pequeño es hermoso, ya se ha traducido a muchísimos idiomas, y pues él ilustra cómo la disciplina económica convencional de ese entonces, pero también podemos hablar de la disciplina económica de hoy por hoy, eh, se ocupa de sus propias abstracciones, lenguajes especializados, jergas, y no puede abordar de forma realista la pobreza, la degradación ambiental, los flujos desiguales de recursos en distintos países, norte, sur, este, oeste. Y, y es importante porque las causas globales de la paz, la justicia ambiental, la justicia de todo tipo y la armonía ecológica nos exigen una reconstrucción de paradigmas. Y también, bueno, desde los setentas, afortunadamente, a la par de esta crisis climática que vivimos y que se empezó a acelerar desde los setentas, también tenemos este tipo de pensadores
y pensadoras que nos ayudan o nos marcan pautas para promover redes descentralizadas, por ejemplo. Se me hace muy curioso la primer portada, la que está viendo de frente a la izquierda, un globo terráqueo con un huevo, una cáscara de huevo, tratando de comunicar esta noción de fragilidad, ¿no? Y bueno, eh, parte de esta influencia de este libro me ha llevado a que yo me fije más en infraestructuras con este siguiente análisis, que es que para cada desafío ambiental, que tenemos muchísimos, lógicas de extractivismo, por ejemplo, por cada desafío ambiental tenemos ciertas escalas apropiadas en redes de infraestructura que podemos analizar. Y cuanto más cercano e íntimos los lugares que identificamos, mayor será el número de interacciones que los ciudadanos, gobiernos locales, investigadores, los responsables de políticas urbanas puedan establecer en el diseño del futuro. En este caso, empiezo a poner imágenes de infraestructuras que son más cercanas e íntimas, como por ejemplo en la vida diaria. Por ejemplo, este análisis de gasolineras en Sonora que hice al finalizar mi doctorado, o ya en Ciudad de México este análisis de las pipas que podemos ver por toda la ciudad. Esta pipa está cargando agua en uno de los pozos de Iztapalapa. Me he encargado en parte de investigación de proveer este tipo de análisis cartográfico. En este caso fue un mapeo de las distintas gasolineras en Ciudad Obregón, Sonora, y su relación con los bordes de ciudad y cómo también este tipo de infraestructuras pueden ir delineando áreas no solamente económicas, pero áreas culturales, áreas de movilidad, entre otras. Y también me fijo mucho en que estas infraestructuras tengan un carácter universal, es decir, que se vayan encontrando en distintas ciudades del mundo, en distintas geografías. Tenemos una gasolinera insertada en un edificio en Hong Kong, en Shanghai, pues una gasolinera que provee energía a ciertos distritos periurbanos de la ciudad. En Viena, esta foto de Viena no es mía, pero es una estación de carga eléctrica a carros que no solamente tiene paneles solares, sino también energía del viento. O cada vez más, como lo podemos ver aquí también en Ciudad de México, esta transición entre gasolineras y lugares más, más pequeños para recarga de autos eléctricos. Pues bueno, ya vimos la parte de extractivismo, la parte del sur global, la parte de cómo nos ayudan y cómo tienen una carga fuerte las infraestructuras en nuestra vida diaria. Pero ahora me gustaría pasar al método de análisis que he usado y que sigue desarrollándose para analizar particularmente temas de ecología, de comunidad y de las narrativas que distintos actores urbanos van teniendo en nuestras ciudades. Para mí, analizarlas en diferentes contextos es muy importante porque nos puede dar pautas de elementos compartidos por distintas culturas y sociedades. Lo voy a explicar un poco. Es una triangulación, es un método que la triangulación se utiliza en diferentes métodos de diseño o de investigación por diferentes áreas del conocimiento. En este caso, los tres elementos que yo tomo son retos ambientales, infraestructuras urbanas, actores urbanos y el vínculo entre los tres, no solamente procesos conceptuales o teóricos, pero también procesos biofísicos. Al decir procesos biofísicos, estoy hablando de materialización de infraestructuras o del entorno construido, edificios. Y pues, por ejemplo, en los retos ambientales es la lógica de extractivismo de la que ya hablamos. Aquí hablaré de gobernanza del agua en Ciudad de México, distribución y producción de comida en Shanghai, en China, y modificaciones de uso de suelo en la India. En infraestructuras urbanas, los elementos arquitectónicos que analizo, que veremos más adelante, son
muros en pozos y bombas de agua en Ciudad de México, pancartas en mercados de comida en China y espectaculares, como le llamamos aquí en México, espectaculares que comunican los proyectos de bienes raíces y proyectos inmobiliarios en India. En actores urbanos, los ejemplos que vamos a tener son gobiernos locales, cada uno de los ejemplos, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas, que estos actores urbanos van creando narrativas mediante eco-utopias y ecodistopias. No es que nada más se enfoquen en estas dos narrativas, pero para mí es útil pues definir que estas narrativas se mueven en estos dos conceptos, lo utópico y lo distópico. Pues empezamos con los ejemplos. Ciudad de México, 21 millones de habitantes. Estas imágenes tomadas por la NASA de noche, que es también una herramienta de análisis geográfico. Aquí no está ni en escala ni orientada, pero podrán ver, bueno, aquí puedo mostrar tal vez si se saben la forma de la Ciudad de México, este es el pico norte de la Ciudad de México, ¿no? Para tener una idea, aquí es yendo a Texcoco, aquí es donde está el ya cancelado aeropuerto, entonces para que tengan una idea. Eh, me, Me enfoco, como les había comentado, en este tipo de infraestructuras para ir entendiendo los retos ambientales de cada ciudad. Aquí tenemos parte de la configuración material de estos procesos biofísicos que les había comentado. Muchos de ustedes en Ciudad de México podrán identificar la imagen de arriba, es en el viaducto. Y también por todos lados en nuestra ciudad tenemos pipas y centros de bombeo y pozos, algunos más públicos que otros, otros que pasan desapercibidos a veces, pero es parte de nuestro paisaje urbano diario. Entonces, pues usando el método de análisis, pues los retos ambientales es la escasez de agua, la erradicación de cuerpos de agua en el espacio público, infraestructura hidráulica obsoleta, y podemos tener distintos retos ambientales del agua. En este caso yo me estoy enfocando en estos tres. Eh, También me estoy enfocando en infraestructuras urbanas, como les había comentado, muros de pozos, muros de área de bombeo, muros en parques públicos y actores urbanos que intervienen en la creación de estas narrativas utópicas y distópicas. SACMEX, que es la Agencia de Manejo de Agua en la Ciudad de México, México Bien Hecho, que es una organización de la sociedad civil, que eventualmente hablaré de ella, Comex, que es una muy fuerte empresa de pinturas, Converse, que es esta empresa de no solamente de tenis, sino de ropa y de estilo de vida estadounidense y de artistas locales. Entonces, bueno, estoy utilizando este método de análisis para entender cómo en nuestro paisaje urbano y en nuestras infraestructuras vamos teniendo estas narrativas. Por ejemplo, tenemos estas narrativas distópicas en estos murales patrocinados por Comex, Converse, por esta agencia de la sociedad civil, en donde pues arriba a la izquierda tenemos esta ilustración de una ciudad en donde eh, el agua está siendo trasladada a otros peceras, pensémoslo así, y eventualmente el agua de estas peceras va a las manos de la muerte y la muerte limpia el carro, ¿no? Tenemos en otro lugar de bombeo que está cerca del Palacio de los Deportes, pues este mural en donde hay peces que van directo a la alcantarilla y eventualmente van a la muerte. O tenemos esto, por ejemplo, esta ilustración abajo en donde simplemente se habla de tengamos memoria, en donde se presenta la ciudad y eventualmente pues el lago la serie la red de lagos que teníamos que en el paisaje original de la ciudad, ¿no? Entonces, para mí ir identificando, no solamente en fotos, sino en mapas o en textos, este tipo de lugares nos ayuda a ir entendiendo
los deseos, pero también los miedos de la sociedad, pero no solamente de un sector de la sociedad, de varios actores involucrados. Tenemos narrativas utópicas, igual, muchos de ellos por estos murales patrocinados por la iniciativa privada, pero es muy particular ver cómo distintos artistas, que probablemente algunos se conozcan, otros no, pero tienen esta noción de, de hacer esta narrativa utópica de cómo era nuestra Ciudad de México, nuestro valle ahora, nuestra cuenca. Podemos ver en la imagen de arriba a la izquierda, pues este joven, este adolescente con un cocodrilo, eh, con esta imagen idílica de los lagos, nuestros volcanes, ataviado con estas formas prehispánicas, un niño tomando agua de las plantas, una niña jugando con juguetitos ahí en una especie de piscina, de alberca, pero todo esto está dibujado sobre infraestructuras hídricas, ¿no? O este otro que el último de abajo a la derecha, donde se dice ninguna flor puede crecer sin agua. Y algunos de estos murales pues han sido vandalizados, su mensaje es relativamente breve, pero vuelvo a recalcar que es importante irlo registrando para ir teniendo esta noción de lo que no solamente pensamos en la academia, sino lo que se vive día a día en las ciudades. Voy ahora a Shanghai, China, 25 millones de habitantes, una ciudad que es más grande que la nuestra, no solamente en población, pero en extensión. Es como casi 2 veces más extensa que la zona metropolitana de la Ciudad de México, con otras características, pero aquí me voy a enfocar en el contraste entre la narrativa oficial de desarrollo de la ciudad. De hecho, estas imágenes son famosas. Es una comparación de Shanghai en el área que se llama Pudong, en donde en el 87 era un barrio más de la ciudad, enfrente del barrio histórico. Pero ya para 2013, hace 10 años, vean cómo hubo un cambio dramático en este centro financiero de Pudong, que es probablemente la imagen más famosa de la ciudad. También tenemos esta noción de orden y de progreso que se puede ver en esta maqueta gigante que tienen en su centro de exhibición urbana. Y lo quiero contrastar con los retos ambientales del manejo de comida. El reto ambiental en Shanghai, pues es el manejo de desechos de alimentos en el espacio público y también esta constante problemática de espacios dedicados para la cosecha y almacenaje de frutas y verduras que se da en la agricultura urbana, particularmente en lo periurbano. Las infraestructuras urbanas que analizo son pancartas en mercados públicos y pancartas en reparación de infraestructuras. Y los actores urbanos, pues son gobiernos locales en distritos, que serían como nuestras delegaciones de Songjiang o de Jing'an, vendedores locales en Songjiang y cooperativas locales de vendedores en mercados públicos. Como les comentaba, si contrastamos esta narrativa oficial de progreso de Shanghai con lo que sucede en lo periurbano, pues podemos ver que tiene una tradición fuerte Shanghai en términos de cosechas y de agricultura urbana en las periferias. Muy interesante analizar esta dicotomía entre la ciudad pues, probablemente más global de China con la vida diaria, cómo se sustenta su comida y sus tradiciones rurales dentro de esta gran ciudad. Y las narrativas que identifiqué, pues son narrativas de orden, balance y armonía. Empezamos con la imagen de arriba a la izquierda. Esto está en la zona de Jing'an Temple, que es probablemente la más cosmopolita y la más cara de Shanghai, pero estos banners, estas pancartas, pues particularmente esa que está el padre ayudando al abuelo y a su vez el hijo está ayudando al padre, pues es una ambientación muy rural
en donde se va comunicando esta necesidad de respeto, de armonía, pero me llama mucho la atención esta pancarta con estos gallos y los pollitos, pues con una escala mucho más grande de la que tendrían que tener. Y esto está patrocinado por el mismo gobierno. Entonces el mismo gobierno está dando en una de las zonas más caras del mundo, pues este mensaje del apoyo no del apoyo, sino de respeto a valores rurales, aunque en realidad en la vida diaria en China y la sociedad piensa mucho en el futuro, en enriquecerse, en salir de la pobreza rural. Entonces hay este contraste que me llama la atención. Tenemos narrativas también a la derecha arriba, en el barrio de Songjiang, eh, pues esta comunicación también oficial en donde se les va comentando en términos de caricaturas una serie de cosas que no deben hacer vendedores ni el público en general, pero con una narrativa de sanciones y de que puede haber amonestaciones o incluso cárcel, ¿no? Tratando de mantener esta parte de autoridad en el espacio público. Y abajo, un cartel de una cooperativa de un mercado, en donde, bueno, ahí es más como de bienvenida a productos frescos, que contrasta mucho con, pues, toda la sociedad inherente de los mercados, pero esto también nos demuestra que las mismas cooperativas van creando sus propios imaginarios y narrativas ambientales. Bueno, tenemos 8 minutos, ya voy con el último ejemplo, Bangalore en India, 11 millones de habitantes. No sé si lo sepan, pero se promueve desde hace más de 30 años o promueven a Bangalore como el Silicon Valley de la India y de Asia por muchas empresas tecnológicas, tanto de software como electrónicas, como de manufactura, que se han posicionado en esta parte del mundo. Entonces, bueno, así es como la narrativa oficial o global posiciona a Bangalore. Pero bueno, tenemos también estos problemas, la otra parte, la parte de la vida diaria, en donde también tienen graves problemas ambientales. En este caso no me enfocaré en agua ni en comida, pero sí me voy a enfocar en dos casos de infraestructuras de vivienda, pero en este caso realizadas por la iniciativa privada, por un par de compañías. Y los retos ambientales es la redistribución de la densidad urbana y la huella de carbono de los edificios altos y las implicaciones sociales y ambientales de distritos cerrados en ciudades, lo que nosotros podemos llamar aquí en México guetos no sé, áreas acordonadas o cerradas, ¿no? Particularmente por las sociedades que tienen más recursos y dinero. Las infraestructuras urbanas, pues las que me estoy enfocando son anuncios de marketing en el proyecto de bienes raíces Nitesh Park Avenue o anuncios de marketing del proyecto Sobha Palladian. Y los actores urbanos, particularmente aquí, pues son la compañía de bienes raíces Sofha Limited o la compañía Nitesh State Limited. Entonces, bueno, podemos ver que en 2013, cuando tomé estas imágenes, tenemos al lado izquierdo una propuesta de un edificio, el más alto de Bangalore, al lado de un campo de golf, donde comentan que más bien como venden este proyecto o como vendían este proyecto es Nueva York, vivir como en Nueva York en Bangalore y la vida de lujos te espera o una vida exclusiva te espera. Y también tenemos otro proyecto que es Softha Palladian, que esto lo vendían como un proyecto de lujo para lo mejor de Bangalore y admirado por el resto de Bangalore, ¿no? Si podemos ver la tipología arquitectónica, pues una tiene que ver mucho con este imaginario de exclusividad y de aislamiento y de lujo de Nueva York, y en el otro, pues algo casi románico. Sofha Palladian incluso estaba inspirado en Andrea Palladio, que es un arquitecto, no sé si los historiadores me regañarán, pero del Renacimiento tardío
en arquitectura italiano de Venecia, pero entonces este imaginario de lujo europeo hoy por hoy, ¿no? Los edificios pues han tardado en construirse, sobre todo el de Mitesh, y particularmente pues no solamente la huella de carbono, pero las implicaciones de tener este tipo de proyectos en lugares donde la densidad urbana es baja, en donde los servicios no están a la mano, en donde incluso la parte de movilidad es muy limitada, pues tienen implicaciones que si las analizamos ya mucho más a detalle, pues generan problemas urbanos. Y del otro lado, pues ya el proyecto de Sobha Palladian, donde pues no tiene eh, mayor características que un lugar amurallado, con lujos, con ciertos jardines, pero que dista mucho de esta noción que veíamos de las espectaculares y cómo se promovía este proyecto, ¿no? Incluso en el proyecto no se ve acordonado ni amurallado, se ve libre, ¿no? Tenemos, o por lo menos son 12:41, voy a las conclusiones. Y para mí, parte de este trabajo me fomenta a decir que cuando dibujamos ciudades de forma simbólica y espacial, podemos delinear una trama de justicia ambiental que eventualmente da forma a políticas urbanas para un futuro sostenible en el sur global. Hay territorios por explorar, en este caso también en Ciudad de México, el manejo de desechos, pero otra vez a una escala mucho más cercana e íntima. Y voy a terminar con esta cita de Suketu Mehta que me parece que pueden mostrar eh, la razón detrás de este tipo de metodologías. Lo voy a leer, que es: la conversación sobre urbanismo en estos días es como la misa en latín, cargada de jerga que refuerza las barreras en torno a un gremio profesional. Como resultado, la gente no escucha a los planificadores comprometidos y profesionales en Mumbai o Ciudad de México, porque los planificadores no hablan un idioma que la gente pueda entender, es decir, muy especializado, o hablan solo idiomas internacionales como inglés y el mandarín, y no idiomas locales como el marathi. En México, pues el idioma oficial es el español, pero hay muchas lenguas originarias en las que pues no nos comunicamos y en parte tiene que ver eso con esta distancia entre culturas, entre sociedades. Mientras tanto, los promotores inmobiliarios invierten en narradores profesionales para vender sus sueños de piscinas y torres en el parque a una población desinformada. Si los filósofos o los teóricos de literatura escriben una jerga incomprensible, podrán obstaculizar la capacidad del resto de la población para comprender la filosofía o la literatura, pero no afectará su vida diaria. Pero cuando se trata de planificadores urbanos, sus sueños podrían convertirse en nuestras pesadillas. El resto de nosotros tenemos que caminar en ellos, dormir en ellos, vivir en ellos. Necesitamos entender la historia que nos están vendiendo. Y es parte de lo que pretendo hacer con este tipo de metodologías y reflexiones. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto, por esta presentación, donde, pues, digamos, pone un poco los nervios mal, cómo la manera de planear los desarrollos urbanos refuerza pues ciertas tendencias, por ejemplo, la desigualdad o cómo influye también en las partes ambientales. Aquí lo hemos visto también muy claramente cuando hablamos de la isla de calor, ¿no? Que es básicamente un fenómeno que está en toda la ciudad, en gran parte de la ciudad, pero mucho más marcado, digamos, en la parte oriente, donde existen estos problemas de desigualdad. Acá no tenemos a lo mejor la división norte-sur, pero sí tenemos la división de occidente y oriente de la ciudad, ¿no? Entonces, es impresionante cómo estos diseños refuerzan pues digamos, los valores de la sociedad y cómo la sociedad está estructurada, ¿no? Sí, mira, a ver, déjame ver. Aquí tenemos una pregunta del doctor Klimek.
que nos dice, ante el cambio climático, ¿cómo formar planificaciones urbanas para desarrollar ciudades más resilientes? Muchas gracias. Formar planificadores urbanos. Bueno, saber que hay una variedad de aproximaciones, que yo solo estoy mostrando una. También depende mucho de los intereses de investigación. Hay veces que te vas más por lo cuantitativo, por lo cualitativo, pero sí entender que no importa qué orientación se tenga en términos de conocimiento sobre cambio climático, de necesidades o de escalas, pero sí saber que estamos ante una emergencia climática, pero tampoco podemos, sobre todo a los más jóvenes, iniciar con una narrativa de pesimismo o de apocalipsis, tampoco negar la realidad, pero sí ir mostrando métodos y formas para optimistas para, para poder mitigar bueno, los efectos del cambio climático en distintas áreas, basura, comida, energía, también depende mucho de las áreas de investigación, pero balancear esta parte de una emergencia climática con una narrativa positiva y seria de que podemos hacer cambios. Sí, pues de hecho, complementando lo que mencionas, a ver qué nos puedes decir. Por ejemplo, en un proyecto, digamos, la sesión, el ciclo, ¿cómo se llamaba? Sesión, creo que le llamamos, anterior fue de un proyecto de Megalópolis que estamos desarrollando. Y estuvimos platicando de los problemas, no solo en la Ciudad de México, sino, digamos, 6 estados alrededor de la Ciudad de México, lo que le llamamos la megalópolis, ¿no? Ujú, Entonces, pues mucho del análisis también tiene una carga, digamos, climática, ¿no? De lo que estuvimos viendo. Y en particular esto de la isla de calor y cómo interactúa este cambio climático local causado por los procesos de urbanización o de un cierto tipo de urbanización. Ahí a lo mejor nos puedes ayudar a hacer esa precisión. Este, pues que, por ejemplo, en la Ciudad de México ya representa, hay lugares, por ejemplo, la alcaldía Venustiano Carranza, donde ya tienes 4,5 grados por arriba por el proceso, por cómo se ha urbanizado, ¿no? Y cuando abres un poco, digamos, la vista al resto de la megalópolis, lo que te das cuenta inmediatamente es que, si bien las tendencias de calentamiento local ya han estado bajando, digamos, por ejemplo, en la Ciudad de México, porque ya llega como a su tope de urbanización, no hemos aprendido ninguna lección por lo que podemos ver desde el punto de vista climático, porque la isla de calor está creciendo de una manera espantosa, ¿no? De alrededor o más de medio grado por década, que es un montonal, digamos, en lo que es alrededor de las zonas más ya urbanizadas, ¿no? Entonces, pues cuando uno le suma ese cambio climático local, el cambio climático global que esperamos, pues ya tienes 3, 4 grados por cambio climático local y luego le vas a sumar durante este siglo unos 3 o 4 grados, dependiendo del escenario de emisiones, más por cambio climático global, pues ayúdanos también a pensar cómo podemos evitarlo, cómo se podría vivir en una ciudad o si sería viable de alguna manera vivir en una ciudad como esa, ¿no? ¿Y qué podemos hacer ustedes desde el punto de vista, digamos, del diseño de la arquitectura? ¿Qué podríamos hacer para reducir pues, estos riesgos, ¿no? Sí, muchas gracias. Pues en mi particular opinión en términos de cómo ir atacando los problemas o los retos ambientales, como lo llamo, es tener muy claro que está este concepto de extractivismo. Pero normalmente tenemos la idea de extractivismo como las grandes empresas depredadoras, pero obviamente sí intervienen, pero también hay extractivismos locales, incluso que se pueden dar por ignorancia y por necesidad de comunidades. No tendríamos por qué negar eso. Pero también está en contraparte aproximaciones regenerativas, que el decir para contrabalancear la parte de extractivismo. Entonces, como arquitectos o planificadores comprometidos con los efectos del cambio climático en nuestras ciudades, tenemos que llegar con ese discurso de regenerativo. Y parte de eso es comprender dinámicas naturales,
ciclos del agua. Por ejemplo, no podemos seguir pensando en que tenemos que diseñar jardines hermosos con agua a los 365 días. Probablemente sí para la temporada de lluvias, pero los otros 6 meses, ¿qué tanto ir creando ecosistemas regenerativos pensados en esas dinámicas naturales, en la parte de agua, perdón, en la parte de desechos orgánicos? Sabemos que tenemos la posibilidad y no es ciencia muy complicada la parte de la separación de basura orgánica e inorgánica, y que la inorgánica nos puede generar islas para huertos urbanos o viveros con un compostaje relativamente sencillo. Entonces, nosotros en arquitectura le llamamos el programa arquitectónico a la serie de necesidades que nos van pidiendo, pero tenemos que, si no nos los piden, introducir este tipo de soluciones que hay veces se llaman soluciones inspiradas en la naturaleza, en donde cualquier cosa que nosotros planificamos tiene que tener un carácter regenerativo. Y es como la prueba del ácido. Si tu proyecto no tiene carácter regenerativo, está fallando y está siendo parte del problema. Sí, y ahí también digo, nos damos cuenta, por ejemplo, en pues, estos días de un calor bastante impresionante, muy cercano a los récords totales, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Donde hace un par de semanas rebasamos los 34 grados centígrados en alguna estación. Y vemos también, digo, todas las otras consecuencias, ¿no? Que pues sí, hace mucho calor por cuestiones globales y por cuestiones regionales y por cuestiones locales, ¿no? Y pues eso lleva a un consumo de energía pues para la cual no estamos tan preparados, ¿no? Y entonces ponemos en riesgo todo el sistema eléctrico nacional, ¿no? Mm, Por ejemplo, ¿no? sí, sí. Y sí, entonces, y con lo que tú comentas del agua, ¿no? O sea, esta vegetación que no corresponde aquí, que no va de acuerdo con, digamos, el tipo que, pues, digamos, la zona climática o el tipo de clima que nos toca tener y que tenemos que meterle unos recursos que no tenemos en agua, ¿no? Sí, tal vez solo paralelamente comentar que tal vez no fui tan explícito, pero otro concepto es descentralización. Eh, Creo que hay veces que incluso se cuestiona por qué empujamos tanto la descentralización energética o incluso de estos flujos, pero está muy demostrado que a largo plazo descentralizar la red eléctrica, descentralizar los consumos o la gobernanza del agua, eh, no perder la autoridad de gobernanza, pero sí descentralizarla en subgrupos. Al final tiene ventajas sociales, económicas y energéticas mayores a las de las grandes centralizaciones, por más que en el papel o en los cálculos económicos sean más eficientes en un principio, ¿no? Entonces, sí, ahí yo regresaría a lo que comenté. Si los proyectos, cualquier proyecto, desde una casita hasta grandes proyectos de infraestructura, si no tienen lógicas regenerativas y si no tienen lógicas descentralizadoras, algo están haciendo mal. Tenemos una pregunta de Loarri Gabriel. Nos dice, tenemos dos, de hecho. Gracias por la sesión. Para el ponente, ¿cómo evaluaría el tipo de infraestructura de las ciudades de estudio desde el punto de vista de la sostenibilidad? ¿Podría comentar más acerca de la escala en la infraestructura, sobre todo para atender estos retos? Sí, gracias. Pues escala. Vamos a empezar con Ciudad de México. Eh, Sabemos que una parte importante de agua se va en fugas. Casi un tercio o 20% del agua que nos viene del Cutzamala es como agarrar agua de allá y luego desperdiciarla por fugas, ¿no? Entonces, en términos de escala, eh, ir reparando ese tipo de infraestructura, pues no es visible, no estás creando la gran infraestructura visible, pero es necesaria eh, invertir en cosas que no vistan a gobiernos o a sociedades, pero es irnos a esa escala, la escala de cómo hacer cómo
cambiar de infraestructura obsoleta, que fue una maravilla en los años 50, en los años 40, entubar viaducto en términos ingenieriles, pues es una maravilla en esos tiempos, pero seguimos usando esas mismas infraestructuras que ya no dan ni por calidad ni por lógica. Entonces, no es pensar en que vamos a hacer otro Cutzamala o que vamos a generar los grandes proyectos hídricos en Ciudad de México, es irnos reparando esas microescalas, esos centros de bombeo que mostré, esos pozos que mostré, que están, si se fijan, tomen el carro, vayan por la ciudad y estamos llenos de ellos y llenos de pipas. No vamos a satanizar a los piperos que viven de eso, pero una sociedad que podría tener un sistema de agua más efectivo y moderno, pues no hemos llegado a un punto de transitar por ese camino, ¿no? Y también Loarri Gabriel nos dice, también consultar en qué grado estos actores urbanos identificados contribuyen con las soluciones de mejoramiento en la infraestructura sin caer en el extractivismo. Muchas gracias. Sí, bueno, sí, bueno, el ejemplo de China, por ejemplo, parte de estas narrativas pues, son más de gobiernos locales, también por el sistema político. Es muy difícil que allá tenga sociedad civil que se encargue de hacer este tipo de comunicaciones. Urbana está muy centralizado, es un gobierno más autoritario, tanto local como autoritario en el sentido de normas muy tajantes, no me meto en otro tipo de cosas, pero en el caso de China, bueno, pues estos actores, en el caso, vamos a pensar de gobiernos locales, pues tratan de administrar y de ser muy contundentes en las cosas que sí pueden hacer o no los vendedores o incluso los agricultores periurbanos, que son bastantes, o incluso eh, esta cooperativa que les mostré uno de sus banners en la entrada del mercado, pues también tratan de ir organizándose para mostrar no solamente una mejor narrativa de su lugar de trabajo, sino ir mostrando como el acceso a los mercados públicos algo hermoso, algo bonito y no necesariamente algo lleno de basura y de suciedad y de sangre de animales. Entonces, depende de los actores, depende del contexto, pero en el caso de India, pues es completamente actores privados que quieren el mayor ganancia posible. En México tenemos muchísimos. Entonces, esos actores, por un lado, en India empujan la parte de los intereses económicos propios. La parte de China son actores pues, mucho más locales y de gobernanza. Y en caso de México, bueno, hay una mezcla entre gobierno, propiedad privada, propiedad pública, artistas. Es una mezcla. En México, si lo pudieron ver, es una mezcolanza ahí un poco rara, en donde quién lleva la batuta, a veces que no se sabe si lo público, lo privado, la sociedad civil. Entonces, sí, definitivamente todos tienen grados positivos y negativos en el desarrollo de infraestructuras. Oye, y digamos ya también para ir cerrando, para no tenerte aquí mucho más allá de la una, Gracias. este, por ejemplo, tú ves una ciudad como Ciudad de México, que además, bueno, puede ser como el ejemplo a no seguir o a seguir en algunas cosas, ¿no? Para otros desarrollos que estamos teniendo en el país y que estamos dándonos de topes, yo me parece a veces con la misma piedra, ¿no? Entonces, ¿qué, por ejemplo, tú ves en la Ciudad de México y dices, mira, esto se podría hacer de una manera distinta y tendría un impacto enorme, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, como las áreas de mayor oportunidad para estas tres dimensiones que tú mencionabas, ¿no? Incluyendo obviamente la climática? Y recomendaciones generales como, bueno, pues ahora tenemos, digamos, en el Estado de México que están desarrollando un montón de centros urbanos y que están pues compitieron también entre una de las cosas que se comenta muy seguido, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Densificar o extender o todos estos, digamos, intercambios que puede haber? Y lo que tú mencionas, ¿no? A lo mejor, bueno, descentralizar todavía más el asunto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Afortunadamente también parte de lo que
he hecho es investigar, eso ya hace tiempo que lo dejé de hacer, pero ciudades emergentes, ciudades entre 100,000 y 500,000 habitantes. En México tenemos muchas, ahora no tendría a la mano el número, pero más de 30 sí tenemos. Y mi teoría o mi hipótesis en esas ciudades es que todavía están en una escala en la que si entramos de lleno en soluciones climáticas sustentables, podemos parar ciertos efectos nocivos, tanto del cambio climático o efectos sociales o culturales, políticos. La Ciudad de México, pues, sí, tiene ciertos elementos que se podrían replicar, tal vez diría movilidad, no es que estamos en la ciudad, en la mejor ciudad para movilidad, pero los esfuerzos y la inversión, que muchas veces esa inversión no genera ningún tipo de retorno en movilidad, pues el hacer los cablebuses, el tratar de maximizar el metro. A mí me gustaría que hubiera más líneas de metro, el tratar de integrar mucho más el Metrobús. Esta narrativa de que la movilidad nos une no solamente en términos prácticos, pero como sociedad, eh, creo que podría ser un botón de muestra, de decir, bueno, estas ciudades que están creciendo eh, podrían aprender esa parte de la narrativa de movilidad. Y la otra, y tal vez con eso termino, es la integración de distintos actores, pero con esto no decir que simplemente la sociedad civil va a solucionar todo. Muchas veces también tienen errores, pero una mezcla fuerte de sociedad civil, gobiernos locales y empresas, generadores de capital y de empleos, particularmente estos tres actores, si dejas uno fuera, muy fácil tu proyecto puede llegar al fracaso, ¿no? Pues sí. Bueno, pues eh, terminamos esta sesión con esto, un poquito en la nota positiva, más o menos, ¿no? Ernesto, muchísimas gracias por venir aquí, por compartir con nosotros lo que están haciendo ahí en la facultad y muchísimas gracias, pues, pues por abrirte también a otras partes de la comunidad, tanto de la UNAM como fuera de la UNAM, ¿no? En el tema de cambio climático que pues tanto necesitamos que se conozca y que atraigamos más a jóvenes y que atraigamos más gente a abordar estas problemáticas, ¿no? Entonces te agradezco enormemente y pues quedan muchas cosas por colaborar, muchas cosas por discutir, ¿no? Claro que Y sí. pues sí, y estamos en contacto porque además nos vamos a ver a finales de este mes para el conversatorio general de este módulo. Y pues bueno, la próxima semana, el jueves 16 de mayo, tenemos al maestro Naoki Solano García, que nos va a venir a platicar de materiales, energía y carbono embebido. No se lo pierdan, ¿no? Esta semana va a estar muy interesante, digamos, en el tipo de propuestas. Hay veces que aquí a veces somos muy descriptivos con cambio climático y los riesgos y todo esto. Ahora vamos a tener también una parte de cómo podemos enfrentar estos riesgos, cómo podemos atenderlos en las zonas que son particularmente importantes para todos nosotros, ¿no? Digamos, las zonas urbanas donde vivimos muchísima gente, más del 50% de la población global, donde se produce, digamos, más del 80% del PIB. Entonces, por favor, no se lo pierdan. Muchísimas gracias. Ernesto, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, un honor. Y gracias. Y nos estamos viendo el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego.